Hola con todos, buenos días, vamos a empezar la clase de hoy día. ¿Todavía siguen teniendo problemas para conectarse? ¿Quiénes? ¿Quiénes tienen problemas? Ya, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no pueden conectarse? Dice. Mm, ya, pero no me llega. Cuando llega acá, bueno, me llega la notificación para confirmar y que vuelvan a entrar, pues. Ya. Profesor, buen día. Disculpe la tardanza. ¿Puede anotar mi asistencia, por favor? Tenía Sí, problemas con el... recién voy a tomar asistencia, ¿ya? Un rato. Ya, profesor. Ok. Esaú, entonces podemos empezar, ¿no es cierto? ¿O hay alguien todavía que no se, que sigue teniendo dificultad para conectarse? Ya.
Bien, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy, ¿ya? Bien, entonces la clase anterior nos quedamos viendo el tema de distribuciones condicionadas, ¿no? Hemos visto en principio conceptos de distribución multivariada, o perdón, vector aleatorio, y a partir del concepto de vector aleatorio hemos empezado a ver varios conceptos, ¿no? El concepto de probabilidad conjunta, después el concepto de probabilidad marginal y ahora el concepto que vamos a ver a continuación, bueno, y ya lo vimos en parte en la clase anterior, es distribuciones condicionadas, ¿no? Bien, entonces antes de, voy a tomar nota de la asistencia, ¿ya? Así rápido, a ver, Alfaro, Buenos días, profesor presente. buenos días. Anco Quispe, Presente, profesor. Aucaille, Aucaille, Profesor, buenos días, presente. ok, Bolívar Turbo, Profesor. Presente, profesor, Ah, presente. Gracias, ya, ok. Emerson. Bolívar presente, ¿verdad? Sí, profesor, presente. Cáceres Chauca, Presente, profesor. Camargo, Presente. Cami Alejo, Campo Cardoso, Presente, profesor. Andy Ambur, Presente, profesor. Castilla Rado, Presente, profesor. Castillo Vargas, Presente, profesor. Castro Delgado, Castro Lima, Presente, profesor. Casa Aparicio, presente, profesor. Chacón Choque, Buen día, profesor. Presente. Chamán Ovalle, Presente, profesor. Chequia, Presente, profesor. Chile Visa, Chile Visa, Condori Condori, Presente, profesor. Cruz Arriaga, Cruz, Presente, profesor. Cruz está presente, Presente, Cruz, presente. ya, Quispe, Presente. Flores Condori, Gil Carrasco, Presente, profesor. Hacho Valencia, Presente, profesor. Guamán Zaire, Presente, profesor. Guamán Sauña, perdón, Guamán Suña, Presente, profesor. Huanca Farfán, Presente, profesor. Mamani Chacma, Mamani Chacma, Profesor, no se puede conectar a las clases. ya, Noa Usca, Presente, profesor. Oblitas, Parihuana, Presente, profesor Parihuana. Patiño, Patiño Jauja, Quispe Avendaño, Presente, profesor. Quispe Huaraca, Rado Presente, Juárez, profesor. Quispe Presente, Huaraca está profesor. presente, Quispe Huaraca, Rado Juárez, Presente, profesor. Rodríguez Delgado, Presente, profesor. Rodríguez, Presente, profesor. Presente, profesor. Presente. Rojo Paulo, Presente, profesor. Sánchez Gamarra, Sánchez, Cencia, Cencia Ganosa, Torres Guamán, Presente, profesor. Vallejo, Torres Guamán,
Vallejo Aiquipa. Presente, profesor. Presente, profesor. Yucra Quecaño. Presente, profesor. Sí, ya está. Yucra Quecaño. Ok, continuamos entonces, a ver. Bien, entonces, bueno, dado que espero que estén tomando nota, por favor, y como ya les comenté en la clase anterior, bueno, no tampoco tengo la opción para poder grabar la sesión, así es que tienen que tomar nota, ¿ya? Las diapositivas ya se los compartí anoche a vuestro grupo de WhatsApp, así es que sigan la secuencia de las diapositivas y tomen nota de las cosas o los ejemplos que vayamos apuntando, ¿ya? Entonces continuamos, a ver, nos quedamos en vectores, en las distribuciones condicionadas, ¿no? Entonces recordarán acá, la idea de este tema de distribuciones condicionadas venía justamente de la idea de probabilidad condicional, ¿no? ¿Se acuerdan en estadística? Lo que queríamos, nosotros estábamos interesados en calcular la probabilidad de un evento A, ¿no es cierto? Dado que observamos que ocurrió un evento B, ¿no? ¿Ok? Dado un evento B. Entonces, esto es lo que queríamos calcular en un principio, ¿no? La probabilidad de que ocurra A, dado que observamos que ocurre B, ¿no? Entonces hemos dicho que para esto utilizábamos esta formulita que ustedes han utilizado en estadística. Esto era igual a la probabilidad de la intersección, ¿no es cierto? Probabilidad de A intersectado con B. Y todo esto sobre la probabilidad de la condicionante, ¿no? Que en este caso es la probabilidad de B. ¿Ok? Entonces, de esta forma calculábamos esta probabilidad condicionada. Entonces, claro, con la condición de que la probabilidad de B tiene que ser mayor que 0, ¿no? Porque si fuese 0 la probabilidad de B, obviamente diríamos que esta probabilidad no existe, ¿no? ¿Ok? Entonces, dada esta definición de probabilidad condicionada, nosotros lo que estamos haciendo es llevar esta noción de probabilidad condicionada, lo estamos llevando a la noción de distribución condicionada, ¿sí? Hay que notar esa diferencia, por favor, ¿ya? Acá el concepto que ustedes han visto en Estadística 1 es el concepto de probabilidad condicionada, y lo que estamos haciendo es llevar este tema de las probabilidades con eventos a llevarlo a probabilidades, pero con variables, ¿sí? Esa es la única diferencia, ¿no? Acá trabajábamos con eventos, evento A, evento B, ¿no es cierto? Y lo que estamos chequeando acá ahora es trabajar con variables aleatorias, ¿no? Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor de X, Y, dado que observamos la variable Y toma el valor de Y sub J, ¿no? ¿Sí? Esta es una probabilidad condicionada también, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula? De la misma forma es la probabilidad conjunta, ¿no es cierto?, en el numerador, que es lo mismo que la intersección aquí. Probabilidad de que X tome el valor de X, Y, dado que, no, perdón, al mismo tiempo de que Y tome el valor de Y sub J. Esa es la probabilidad conjunta, todo sobre probabilidad de Y igual a Y sub J. Esto es la probabilidad marginal, ¿sí? Entonces, a partir de esto, nosotros hemos calculado las probabilidades condicionadas, ¿no? A las distribuciones condicionadas. Entonces, un poco recordando aquí, por ejemplo, ¿qué pasaba si queremos calcular la distribución condicionada de X, dado que Y toma el valor de 2? ¿Sí? Distribución de X condicionado al valor de Y igual a 2. Entonces, lo que queríamos era justamente calcular esto, ¿no? Estamos queriendo calcular la probabilidad, ¿no es cierto?, o la distribución condicionada de X, ¿no es cierto?, dado que la variable Y toma el valor igual a 2. ¿Ok? Entonces, esta distribución condicionada es la que estamos queriendo calcular. Distribución de X, dado que observamos que Y toma el valor de 2. Entonces, dado que la variable aleatoria X es la que queremos calcular, su comportamiento, su distribución, la pregunta que nos hicimos es acá, la variable X, ¿cuántos valores toma? La variable X toma 2 valores, ¿no? El primer valor es 0 y el segundo valor es X igual a 1. Entonces tenemos que calcular para ambos. Entonces yo les dije que esta probabilidad se desprendía en 2, ¿no? ¿Cuál era la primera? La primera era la probabilidad condicionada de X, ¿no es cierto? Para el primer valor de X, ¿no? ¿Cuál es el primer valor de X?
El primer valor de x en este caso es 0, o sea, probabilidad condicional de x 0, dado que, ¿no es cierto? Y ahí le aplicamos nuestra condicionante, ¿no? De que y toma el valor de 2. Esta es una primera probabilidad condicional que debemos calcular. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para el otro valor de x, porque x toma dos valores. El segundo valor es 1. Entonces dijimos que esto sería la probabilidad de que x tome el valor de 1, ¿no es cierto? Dado que y toma el valor de 2. Eso no cambia, ¿no? Entonces, tenemos acá dos probabilidades condicionadas. Y yo les decía que por fórmula, ¿no es cierto? Esto nosotros ya sabemos por fórmula, esto es un cociente, ¿no? ¿Sí? Esto era un cociente por fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto era? Para el primer caso, la probabilidad de que x sea 0, dado que y igual a 2. Entonces, esto por fórmula, utilizando la probabilidad condicionada, simplemente era la probabilidad conjunta de estos dos valores sobre la probabilidad marginal de y igual a 2, ¿no? Entonces, acá chequeando en la tablita, la probabilidad conjunta dijimos que es de x0, y2. Acá, x0, y2 era este valorcito de acá, ¿no? 0.1. Entonces acá ponemos en el numerador, esa es la probabilidad conjunta, 0.1. ¿Sí? Y en el denominador poníamos la probabilidad marginal de y igual a 2. ¿Cuánto es la marginal de y igual a 2? Es esta de acá, este valor que está aquí abajo, debajo de las columnas, ¿no? 0.25. ¿Sí? Entonces dividíamos 0.1 entre 0.25. ¿Cuánto nos sale eso? Entonces, 0.1 entre 0.25, justamente acá tenemos, ¿no? Esto es justamente este valor, 0.4. ¿Sí? Para x igual a 0. Y hacemos lo propio para el otro caso, ¿no? Para el otro caso sería la conjunta de x1, y2, x1, y2, y el otro valor sería 0.15, ¿no? Y eso dividido entre la marginal de y igual a 2, que sería 0.25. Entonces, 0.15, ¿no es cierto? Entre 0.25. ¿Ok? Entonces, si dividimos esto, claramente nos va a salir este numerito de acá. ¿Sí? Y justamente esto es lo que tenemos acá ya, ¿no? Ya tenemos la distribución condicionada de x, ¿no es cierto? Para dado de que y toma el valor de 2, ¿no? Acá está justamente esta tablita. Y si nosotros sumamos esas dos probabilidades condicionales, les dije que siempre tiene que sumar la unidad, ¿no? 0.4 más 0.6 nos va a salir nos va a salir la unidad, ¿no? ¿Ok? Entonces esta es la probabilidad condicionada. Otro ejemplo, podríamos ver el caso de, para que quede un poco más claro la cosa todavía, queremos saber la probabilidad condicionada o la distribución condicionada de y, dado que x toma el valor de 0, ¿sí? Entonces hacemos el mismo ejercicio, ¿no? Distribución condicionada de y, dado que x toma el valor de 0, entonces hacemos el mismo razonamiento acá. Entonces decimos aquí, esto va a ser igual a... Esto sería en cierta forma la probabilidad condicionada de y, ¿no es cierto? Porque ahora la variable y es la que nos importa, dado que, ¿no es cierto?, x toma el valor de 0. X toma el valor de 0. ¿Sí? Entonces, otra vez aquí nos hacemos la pregunta, ¿cuántos valores toma la variable aleatoria y? ¿Cuántos valores toma la variable aleatoria y? 3 valores, ¿no? Toma 3 valores. 0, 1 y 2, ¿no? Entonces tenemos acá que calcular 3 probabilidades condicionadas, ¿no? ¿Cuál es la primera de ellas? La primera probabilidad condicional justamente va a ser la probabilidad de que y tome el primer valor. ¿Cuál es el primer valor? De y igual a 0, ¿no es cierto? Dado que x toma también el valor de 0. ¿Sí? Entonces esta sería la primera probabilidad condicionada. La segunda sería la probabilidad condicionada de y para el segundo valor, y igual a 1, ¿no es cierto? Y dado que x toma el valor de 0. ¿Ok? Y la tercera probabilidad sería probabilidad de y para el tercer valor de y. Probabilidad de y igual a 2, ¿no es cierto? Dado que x toma el valor de 0. ¿Ok? Y cerramos. Entonces tenemos acá las tres probabilidades, ¿no? Y como aplicando fórmulas,
las formulitas que hemos hecho aquí arriba, entonces acá tenemos, ¿no? La probabilidad de Y0, X0 sería la conjunta de Y0, X0, sería 0.02. Aquí está. Sobre la marginal de X igual a 2, igual a 0, perdón. Entonces X0 es 0.2, ¿no? Entonces dividimos este numerito de acá entre este número de aquí, ¿sí? Y tenemos este cociente, ¿no? ¿Cuánto me sale? 0.1. ¿Sí? Ahora, la segunda probabilidad condicional de y igual a 1, x0, sería y1, x0, entonces este es la segunda probabilidad conjunta, 0.08, dividido entre 0.02, es este cociente de acá. ¿Sí? ¿Y cuánto sale esto? Nos ha salido 0.4. Y por último, la probabilidad de que y sea igual a 2, condicionado a que x sea 0, entonces en fórmula sería la conjunta de y2, x0, y2, x0, entonces sería este de acá, este valorcito de aquí, 0.1, dividido entre 0.2, ¿no? Que sería la marginal de x0. Sería esto de acá, y esto dividido nos va a salir 0.5. Si ustedes suman otra vez estos valores, 0.1 más 0.4 más 0.5, nos va a salir la unidad, ¿no? Y eso es lo que tenemos ahora como la distribución condicionada de y, dado que x toma el valor de 0. ¿Ok? Entonces, de esa forma calcularíamos, ¿no es cierto?, las probabilidades condicionadas, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto, qué cosa estamos condicionando y qué variable es la que estamos queriendo obtener. Bueno, acá hay un error, este es y sub j, ¿no? Este es, acá no es xi, acá por favor hay una corrección, hay que corregir esta parte. Acá dice probabilidad de y igual a xj, no, es y sub j esto. ¿Sí? Entonces, esto por favor corrijan. Acá, este es el y sub j. ¿Ya? Entonces, de esta forma, vuelvo a repetir, calcularíamos las distribuciones condicionadas, ¿no? ¿Ok? Estamos utilizando, como siempre, nuestra formulita de probabilidad condicional. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Y justamente, bueno, antes de ver el tema de independencia, bueno, si no, vemos el tema de independencia, ¿ya? Pero lo vamos a ver acá en una hoja en blanco. Veamos este tema de independencia. Entonces, recordarán ustedes, ¿cuándo decimos que dos eventos son independientes? Entonces, para eso acá vamos a utilizar la noción de independencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo decimos que dos eventos son independientes? ¿Ok? Entonces, acá decimos acá, dos eventos son independientes, ¿se acuerdan? Según estadística. ¿Cuándo? ¿Se cumple qué cosa? Dos eventos A y B, si quieren lo ponemos acá. Dos eventos son independientes y se cumple qué cosa, qué condición. El concepto de independencia justamente tiene que ver con el hecho siguiente. Entonces acá lo que tenemos es que sean los eventos acá A y B, ¿no es cierto? Sean A y B esos dos eventos. Entonces, dados estos dos eventos, lo que nosotros tendríamos es que si estos dos eventos son independientes, entonces se debe cumplir lo siguiente, ¿no? Que la probabilidad de A condicionado a B, esto tiene que ser igual a la probabilidad de A, a la probabilidad marginal de A. ¿Sí? Este es digamos, la propiedad que justamente nosotros deberíamos demostrar, ¿no? Que si dos eventos son independientes, o sea, estos eventos A y B son independientes, siempre y cuando se cumpla esto, ¿no? Que la probabilidad de A condicionada a B tiene que ser igual a la probabilidad de A. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? ¿Cómo se demuestra que A y B sean independientes y por lo tanto se cumpla esto? Entonces, simplemente nosotros por conocimiento de estadística también sabemos, acá vamos a demostrar, a ver. Se sabe que, ¿no es cierto? Si A y B son independientes, ¿qué debe pasar?
si A y B son independientes, y los eventos A y B también son independientes, se debe cumplir ¿qué cosa? A ver, ¿alguien tiene idea? ¿Recuerdan la definición de independencia? Si A y B son independientes, se debe cumplir que la probabilidad de A, ¿no es cierto?, con la intersección, ¿cómo debe ser? ¿Recuerdan la estadística? Nulo, profesor. Nulo, profesor. No. ¿O vacío? No. Si A y B son independientes, entonces se debe cumplir que la probabilidad de la intersección se calcula como el producto de la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Este es un primer resultado también. Esto también se demuestra. Si dos eventos son independientes, entonces se demuestra que la probabilidad de la probabilidad de la intersección se puede calcular como el producto de sus probabilidades marginales. ¿Ok? Entonces con esto nosotros ya podemos demostrar, ¿no es cierto?, esta propiedad de aquí. Nosotros podemos demostrar esta propiedad de aquí. Entonces a partir de esto, con este resultado, simplemente decimos lo siguiente, ¿no? La probabilidad de A condicionado a B, por definición, ¿a qué es igual esto? Por fórmula, probabilidad de A condicionado a B, esto por fórmula sabemos que es un cociente, ¿no? Esta es la probabilidad de la intersección, ¿no es cierto? A intersectado con B, ¿sí?, sobre la probabilidad marginal de B, o de la condicionante, en este caso sería probabilidad de B, ¿no? Probabilidad de B. Entonces, por la propiedad anterior, si A y B son independientes, entonces la probabilidad de la intersección es el producto de ambas. Entonces simplemente reemplazamos acá, ¿no? Esto sería probabilidad de A en el numerador, probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿no es cierto? Y todo esto dividido entre la probabilidad de B, que es la condicionante, ¿no? Entonces, claramente aquí, probabilidad de B con probabilidad de B se simplifican, entonces simplemente nos quedaría que probabilidad de A condicionado a B, ¿qué nos sale o qué nos queda? Esto va a ser igual a la probabilidad de A nada más, ¿no? Y efectivamente hemos demostrado esta propiedad de que la probabilidad, cuando dos eventos son independientes, entonces la probabilidad condicionada coincide con la marginal, ¿no? ¿Ok? Entonces ya estamos demostrando esta propiedad, ¿no? Esto es lo que tendríamos. ¿Ok? Entonces, esta es la forma como podemos demostrar, esto es en estadística, ¿no? En estadística 1, esto me imagino que ustedes han demostrado también. Si dos eventos A y B son independientes, entonces se cumple que la probabilidad condicionada es idéntica a la probabilidad marginal de A, ¿no? Entonces, ¿cómo se demuestra? Por esta premisa de que si A y B son independientes, se cumple que la probabilidad de la intersección es el producto de ambas. Entonces, aplicando la fórmula de la probabilidad condicionada, entonces acá se simplifican estas probabilidades y tenemos que probabilidad condicionada de A dado B es igual a la probabilidad de A. Entonces, parte de ese resultado, igual lo podemos llevar nosotros a la noción de probabilidad condicionada, pero también para el caso de ya no eventos, sino variables, ¿no? Y acá tendríamos la probabilidad de X, de que X tome el valor de XY, dado que Y tome el valor de Y sub J, ¿no es cierto? Si X y Y fuesen dos variables independientes, entonces claramente esto vamos a decir que la probabilidad de esta condicionante va a ser igual a la probabilidad de X, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que tendríamos, ¿no? Entonces, ahora, lo que hemos visto hasta ahora, gran parte de las cosas eran relacionadas para el caso de variables o vectores discretos, ¿no? ¿Qué pasa si todo lo que hemos analizado lo llevamos ahora para el caso de vectores continuos? ¿Qué pasaría ahora si empezamos a estudiar vectores continuos, ya no discretos, ¿no? Si X y Y toman valores ya no discretos, sino valores reales, ¿no?
Entonces, a partir de eso también vamos a poder seguir hablando de conceptos como distribución conjunta, distribución marginal y distribución condicional. Pero lo que va a cambiar son las propiedades, ¿no? Noten acá, por ejemplo, la primera propiedad. La propiedad de una distribución conjunta, ¿no es cierto? Va a ser f de x, y, va a ser mayor o igual que 0 para todo x, y que pertenece a R2. Esa es primera propiedad. La propiedad 2, chequen, ¿no? La propiedad 2, ¿qué nos dice? La propiedad 2 que nos dice que el volumen total bajo la función de densidad siempre va a ser igual a 1. ¿Sí? Ya no es el área debajo de la curva, sino es el volumen total, ¿no? Porque acuérdense que acá ya estamos en el espacio R2, ¿no? ¿Ok? Bueno, en realidad sería R3, ¿no? Porque ya tenemos f de x, y más sus probabilidades, obviamente ya tendríamos un espacio R3. Por lo tanto, el volumen debajo de esta función, la de densidad siempre va a ser igual a 1, ¿no? Y eso que implica la integral doble, ¿no? Acá vamos allá, ya no hacemos sumatorio doble, sino va a ser la integral doble desde menos infinito hasta más infinito, ¿no es cierto? De f de x, y, diferencial de x, diferencial de y, esto va a ser igual a 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, la propiedad que hemos visto para el caso discreto, que esto era un doble sumatorio, porque dijimos que sumábamos filas y columnas, ahora lo que vamos a hacer es tener una integral doble, ¿no? ¿Ok? La integral doble, o la integral en R2 también, se puede entender así. Esta integral doble de esta función de densidad, f de x, y, diferencial de x, diferencial de y, siempre tiene que ser igual a la unidad, ¿sí? Esa es la propiedad que, digamos, cambia, ¿no? En comparación al caso discreto. Y la probabilidad de un evento A, ¿no es cierto? Simplemente se va a definir como la integral en ese soporte A de esta función de densidad, ¿no? Eso es lo que va a cambiar, ¿no? Todo lo demás sigue igual. Igual también vamos a tener para el caso de las distribuciones marginales. Chequen, ¿no? La distribución marginal de x, ¿cómo la calcularíamos ahora, no? La distribución marginal de x de una variable continua sería f de x, ¿no es cierto? Ya en el caso anterior hacíamos el sumatorio de las conjuntas, ¿no? Pero en este caso va a ser la integral de f de x, y, diferencial de y. Acuérdense que yo decía que para hallar la marginal de x sumábamos con respecto a la otra variable, ¿no? Y eso tiene que ver con esta integral, ¿no? Perdón, con la diferencial. Estamos integrando acá la función conjunta, la función de densidad conjunta, pero integramos con respecto a la otra variable, noten, ¿no? Eso noten. Acá, para la marginal de x, f de x, estamos integrando la densidad conjunta, pero integramos con respecto a la otra variable. Ese es digamos, el truco, ¿no? Y para trabajar ya también con la distribución marginal de y, ya también hacemos lo contrario, ¿no? Para la distribución marginal de y, obviamente sabemos que esta distribución marginal de y es una función f que va a depender solo de y, ¿no? ¿Y cómo se calcula esto? Va a ser la integral, ¿no es cierto?, de la función de densidad f de x, y, pero vamos a integrar con respecto a la otra variable, que en este caso sería con respecto a x. ¿Sí? Esa es, digamos, la diferencia, ¿no? Cuando hayamos la marginal de x o la marginal de y, ¿no? En el caso discreto dijimos para hallar la x sumábamos las filas, y para la marginal de y sumábamos columnas, ¿no? Pero en este caso ya no es así, ¿no? Lo que estamos haciendo es integramos con respecto a otra variable, con respecto a y para el caso de la marginal de y, integramos la conjunta con respecto a x, ¿no? ¿Sí? Entonces eso hay que tener muy en cuenta, ¿eh? Y finalmente vamos a este concepto, ¿no? Este concepto es muy, muy importante. El concepto de covarianza, o antes, me estaba olvidando, antes de hablar de la covarianza y correlación, dado que ya hemos visto el tema de distribución condicionada, vamos a introducir un concepto que se llama la esperanza condicionada. ¿Ok? Entonces, pues acá vamos a poner la esperanza condicionada, ¿ya? Entonces, este concepto es muy, muy importante. La esperanza condicionada, ¿ok? ¿Ok? Entonces, este concepto de esperanza condicionada probablemente es el concepto mucho más importante de toda la parte de repaso de estadística que hemos estado viendo, ¿no? Porque gran parte de las cosas que nosotros vamos a ver en el curso, en econometría, tienen que ver con este concepto. Por ejemplo, cuando veamos el modelo de regresión lineal,
vamos a utilizar este concepto de esperanza condicionada, ¿no? Entonces, acuérdense que la esperanza matemática lo que nos calculaba digamos, el valor promedio de una variable aleatoria, ¿no? O sea, ¿cuánto es el valor esperado de una variable aleatoria, ¿no? ¿Se acuerdan la fórmula que utilizábamos para el caso de la esperanza normal? Nuestra esperanza matemática era esta, ¿no? A esta esperanza que ustedes hemos visto en las clases anteriores, se llama la esperanza no condicionada, ¿no? Porque aquí no estamos condicionados contra nada, ¿no? Esto es la esperanza de X, ¿no? Para el caso discreto, como lo hemos calculado, esto era el sumatorio a cada X, ¿no es cierto? A cada XY le hemos multiplicado por su probabilidad, ¿no? Por su probabilidad de XY, ¿sí? Para el caso discreto. Y para el caso continuo, acuérdense qué es lo que hacíamos, era simplemente la integral, ¿no es cierto? Desde menos infinito hasta más infinito de f de x, ¿no es cierto? O sea, de la función de densidad diferencial de x, ¿sí? Ah, no, perdón, me estaba olvidando. F de x, x todavía acá multiplicábamos, ¿no? X por f de x diferencial de x, ahora sí. ¿Sí? Estas eran, digamos, las dos fórmulas con las que hemos estado trabajando para el caso de la esperanza de x, pero esta esperanza es una esperanza no condicionada, ¿no? Esta es una esperanza no condicionada. Acá no estamos condicionando a nada, ¿sí? Esta es una esperanza no condicionada. ¿Ok? Esta es una esperanza no condicionada. Entonces vuelvo a repetir, ¿por qué es no condicionada? Porque simplemente estamos hallando el valor esperado de x sin importar lo que pase con el resto de variables, ¿no? Pero lo que vamos a hacer ahora es justamente introducir este concepto de esperanza condicionada, que justamente nos va a dar esta noción, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero hallar el valor esperado de una variable aleatoria, pero condicionando el valor que pueda tomar otra variable, ¿no? Otra variable y, por ejemplo, ¿no? Yo quiero saber cuánto es el valor esperado de x, pero dado que condiciono el valor de y, ¿ok? O si observo el valor de y, ¿no? Cuando os digo condicionado es que estoy diciendo que yo ya observo ese valor, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber cuánto será el salario promedio de un trabajador en la ciudad del Cusco si yo observo que ese trabajador tiene educación secundaria completa. ¿Ok? O sea, si yo observo que el tipo tiene secundaria completa, ¿cuánto será su salario esperado? O su salario promedio, ¿no? Entonces, esa noción justamente ya me da la noción de esperanza condicionada. Pero en cambio acá simplemente estoy diciendo cuánto será el salario promedio de un trabajador en la ciudad del Cusco, ¿no? Cuando digo esta esperanza no condicionada, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora es justamente esa noción de esperanza condicionada, ¿ya? Que va a cambiar ligeramente con esta noción de esperanza no condicionada que ya hemos visto. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? A ver, entonces lo voy a poner en fórmula. La esperanza condicionada se representa de esta forma, ¿ya? Lo vamos a poner acá. Esta va a ser la esperanza matemática. Abrimos corchete. De la variable y condicionado, ¿no es cierto?, a que x tome un valor x sub 0, por ejemplo. A que x tome un valor x sub 0. ¿Sí? Esta es la esperanza condicionada, ¿ok? Esta es la notación con la que vamos a trabajar para el caso de las esperanzas condicionadas, ¿ok? Quiero saber cuánto es el valor esperado de y, dado que, ¿no es cierto?, observo el valor de x, ¿no? Que x toma un valor x0, ¿ok? Entonces, esta es la esperanza condicionada. Entonces, claramente, ¿esto cómo lo puedo calcular? Entonces, ¿alguien me puede decir cómo sería para el caso discreto, por ejemplo? ¿Eh? ¿Cómo sería esto, la fórmula para el caso discreto? Para el caso discreto, más o menos. Esto sería un sumatorio, ¿no? Otra vez acá, esto sería el sumatorio. Para el caso discreto, ¿no? ¿De qué cosa? Acuérdense cuál es la variable que estamos estudiando acá, según esta esperanza condicionada. ¿Cuál es la variable que a mí me interesa? ¿La variable y o la x? ¿Están ahí? ¿Qué variable es la que estamos estudiando? ¿La y?
Exactamente, la variable Y, ¿sí? La variable Y es la que nos importa acá. Yo quiero saber el valor esperado de Y, pero dado que, ¿no es cierto?, estoy condicionando, esta línea vertical es la que me está diciendo la condicional, ¿no? Dado que yo observo que X toma este valor X0. Entonces, ¿cómo calculo para el caso discreto? Esto sería sumatorio de Y, ¿no es cierto? Le voy a poner Y sub J. Probabilidad. Multiplicado por, ¿qué cosa? Acá la gran pregunta es, ¿por qué probabilidad lo voy a multiplicar? Porque acuérdense, lo multiplico por algo, ¿no? Probabilidad ¿Sí? de Y condicionada de X. Exactamente. Entonces acá lo que voy a hacer es multiplicar por la probabilidad de Y condicionado a que X tome el valor X sub 0. ¿Sí? Entonces de esta forma calcularíamos la probabilidad, perdón, la esperanza condicionada. ¿Ok? Entonces a cada valor de Y sub J le voy a multiplicar por la probabilidad, pero no la probabilidad no condicionada, sino lo voy a multiplicar por la probabilidad condicionada de Y, dado que X toma el valor de Y sub J, de X sub 0, ¿no? Esto es para el caso continuo. Para el caso, perdón, para el caso discreto, ¿cómo sería la fórmula para el caso continuo? Entonces obviamente ya no puedo sumar, ¿no? Para el caso continuo esto será la integral, ¿no? Entonces tendré que hallar la integral, ¿no es cierto?, de menos infinito hasta más infinito, ¿no es cierto? ¿De qué cosa? De menos infinito hasta más infinito, de la variable Y, ¿no es cierto?, multiplicada por la función de densidad, pero condicionada, ¿no? Entonces acá voy a poner f de Y condicionado a X. Y diferencial, ¿qué diferencial le aplico? ¿X o Y? Y, diferencial Y. Exactamente, la diferencial de Y, porque es la variable con la que estamos trabajando, ¿no? En este caso. ¿Sí? Entonces esta sería la forma como calculamos las esperanzas condicionadas, ¿no? La esperanza condicionada de Y, dado que X toma el valor de X0, ¿no? ¿Ok? Lo propio podríamos hacer para, si queremos calcular de X, ¿no? Obviamente lo podríamos hacer también, ¿no? Si queremos calcular la esperanza condicionada, obviamente va a cambiar un poco ligeramente la fórmula, ¿no? Si yo quiero calcular la esperanza condicionada de X, dado que Y toma un valor de Y sub 0, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que tendríamos, ¿no? Y obviamente la fórmula va a cambiar, ¿no? Entonces, este concepto, vuelvo a repetir, de esperanza matemática condicionada es probablemente mucho más importante, ¿ya? Porque justo vuelvo a repetir, lo que queremos es calcular, ¿no es cierto?, el valor esperado de esta variable, en este caso Y o X, condicionado a algún valor de otra variable, ¿no? ¿Sí? Entonces, este concepto es mucho más interesante, todavía vuelvo a repetir, porque nosotros en estadística, en economía, ¿no es cierto?, en econometría, lo que vamos a hacer es tratar de estudiar el comportamiento de una variable Y, ¿no es cierto?, su valor esperado, condicionado a un conjunto de valores X, ¿no? ¿Ok? Yo quiero saber, por ejemplo, cuánto será el salario esperado de un trabajador, ¿no es cierto?, en la ciudad del Cusco, dado que yo observo muchas cosas, ¿no? No solamente voy a observar su educación, su edad, tal vez voy a observar su experiencia, en qué universidad estudió, en qué colegio estudió, ¿no es cierto?, o de qué centro de educación inicial egresó esta persona, ¿no? ¿Ok? Si yo observo todo eso, entonces yo podré saber cuánto será su valor esperado o su salario esperado, ¿no? ¿Ok? Entonces, otro ejemplo podría ser, yo quiero saber cuánto será la nota esperada en el curso de econometría, dado que yo observo que, ¿no es cierto?, el estudiante, ¿no es cierto?, puedo conocer su edad, su asistencia, sus horas de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Y en base a eso yo puedo calcular su valor esperado de su nota, ¿no?, en el curso de econometría, por ejemplo. ¿Ok? Entonces este concepto de esperanza condicionada, por eso que es mucho más interesante, ¿no? Ok, entonces antes de pasar al concepto de covarianza y correlación, vamos a ver un ejercicio para ver cómo se calculan estas
Ok, aquí, ¿ya? Entonces acá que está limpio en esta tablita. Por ejemplo, aquí yo les voy a pedir que calculen en este ejercicio. Ahora sí van a agarrar papel y supongo que están ahí en sus casas, ¿verdad? ¿O están todavía en sus camas? Están sobre una mesa, me imagino, y están tomando nota, ¿verdad? Entonces agarren un papel o un cuaderno y van a calcular la siguiente esperanza condicionada, ¿ya? Voy a llamar después de 3 minutos a cualquiera de ustedes para que me dicte cuánto sale. Entonces, dada esta distribución conjunta, ¿no es cierto?, de X y Y, ¿no es cierto? Esto es una distribución discreta. X toma dos valores 0, 1, Y toma el valor de 0, 1 y 2. Entonces, dada la fórmula que les acabo de dar de esperanza condicionada, entonces lo que van a hacer ustedes es calcular, por ejemplo, la siguiente esperanza matemática, ¿ya? Van a calcular cuánto es la esperanza matemática de Y, dado que observamos que la variable X toma el valor de 0, dado que X toma el valor de 0, ¿ya? Calculen, a ver cuánto sale esta esperanza matemática condicionada. Vamos a ver, tienen 3 minutos, ¿ah? Ahorita voy a llamar a cualquiera de ustedes, ¿eh? Si quieren, les voy a poner la fórmula, ¿no? Esto para el caso discreto hemos dicho que esto es el sumatorio, ¿no es cierto? De Y, ¿no es cierto? De Y sub J por la probabilidad condicionada, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con las probabilidades condicionadas de Y sub J, dado que X toma el valor de 0. Ahí tiene la fórmula. Entonces utilicen esta fórmula y me dictan cuánto sale esta probabilidad, a ver. Perdón, esta esperanza condicionada. ¿Ya? 3 minutos, a ver, y voy a llamar a cualquiera de ustedes ahorita. Vamos, ven, agarran un papel y un lapicero y calculen. Ahí tienen en la pantalla, tienen toda la tablita y los datos, a ver, para calcular este valor. La esperanza condicionada de Y dado X igual a 0. Vamos, a ver.
¿Ya lo tienen? Un ratito más, profesor. Ya, a ver. Ya, ahora sí. ¿Cuánto sale esa esperanza condicionada? Profesor, no importa si está mal mi respuesta. Ya vamos a ver, por eso avienten. ¿Qué valor han obtenido? Ya luego lo comprobamos. 0.95. 0,95, ¿ya? Ok, entonces a ver, ¿hay alguien que haya obtenido otro valor o coinciden con el... Profe, a mí me salió 0.084. Ya, 0,95, otro 0,084. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más obtuvo otro valor?
¿Otro valor o están coincidiendo con los que acaban de calcular sus compañeros? ¿Qué dice el resto, ver? Profesor, a mí me salió 0.28. ¿0 punto cuánto? 28. 0.28, ya son 3 valores. 0.35, profesor. 0.35, ya 4 valores. ¿Alguien más que haya obtenido otro número o que coincida con los anteriores? Ok, entonces veamos, verifiquemos a ver si se aproxima alguno de los valores que acaban de calcular. A ver, entonces, dada esta fórmula, lo que vamos a hacer acá, en la parte inferior voy a ponerlo, ¿ya? Lo voy a desprender todavía en términos de la fórmula, ¿ya? Entonces acá en la fórmula noten que me dice que esto es el sumatorio de y sub j por la probabilidad condicionada de y sub j, dado que x toma el valor de 0, ¿no? Entonces para eso interpretemos la fórmula, dice, ¿no? Voy a sumar para cada valor de j, le multiplico su probabilidad condicionada. ¿Cuál es el primer valor de j? Perdón, el primer valor de y. El primer valor de y es 0. Entonces digo acá 0 por, lo voy a poner en términos de fórmula nomás todavía, por la probabilidad condicionada de y igual a 0, ¿no es cierto? Dado que x toma el valor de 0 también, ¿sí? Este sería el primer valor. Más, por eso me dice sumatorio, sumamos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el siguiente? Siguiente valor de y, 1, ¿no es cierto? En este caso sería 1 por la probabilidad condicionada, entonces sería 1 por la probabilidad condicionada de y igual a 1, dado que x toma el valor de 0. ¿Sí? Entonces tendríamos el segundo producto. Y el tercero sería más, ¿no es cierto? Tercer valor de y. ¿Cuál es el tercer valor de y? 2. Entonces 2 multiplico por la probabilidad condicionada de que y toma el valor de 2 y al mismo tiempo o yo observo que x toma el valor de 0. Ya está. Entonces ya tengo, esta es la fórmula en forma extendida, digamos, ¿no? La fórmula de aquí arriba lo he extendido nada más, ¿no? Entonces ahora calculamos, reemplazamos a más valores, pues. ¿Qué tendríamos aquí entonces? A ver. Reemplazamos valores. Entonces, obviamente 0 multiplicado por cualquier cosa siempre va a ser 0, ¿no? Entonces este primer término es 0. Acá tendríamos 1 por ¿cuánto? Entonces tendríamos acá 1, le voy a poner por paréntesis ¿cuánto? ¿Cuánto es esta probabilidad condicionada? De y igual a 1, dado que x es igual a 0. Esto ya lo habíamos calculado, creo, ¿no? En fórmula sería un cociente, ¿no? La conjunta de y1, x0, sería 0.2. Todo eso dividido entre la marginal de x igual a 0. ¿Ok? Perdón, estoy mal, creo. Esto no es. y1, x0. y1, x0. Acá está. 0.08, perdón, acá. 0.08. Todo esto dividido entre la marginal de x0. ¿Cuánto es la marginal de x0? 0.2. Entonces acá 0.2. Y esto sería la probabilidad condicionada, ¿no? Esta probabilidad de aquí. Luego, finalmente más, ¿no es cierto? 2 por, paréntesis nuevamente, probabilidad condicionada de y igual a 2, dado x igual a 0, ¿no? y2, acá, y2, x0. Entonces, este numerito de acá, perdón,
este numerito de aquí lo divido entre este número de acá. ¿Sí? Según esta fórmula de aquí, ¿no? Entonces, tendríamos lo siguiente acá. Sería 0.1. Todo eso dividido entre 0.2. ¿Ya? Y calculen eso, a ver cuánto sale. Profesor, disculpe, ¿no sería entre 0.25? 0.25, no, porque es x igual a 0. Acuérdense que en el denominador es la marginal o sea, de la condicionante. La probabilidad de x igual a 0 y la probabilidad de x0 es esto de acá, 0.2. Igual en el caso anterior, ¿no? Es y igual a 1, x0, y1, x0 es este numerito, 0.08, condicionado a x igual a 0, x0, acá está, esta fila al final es 0.2. ¿Ya? Es entre 0.2, acuérdense, la fórmula es según la probabilidad condicionada, es entre la marginal de x igual a 0, ¿no? La probabilidad marginal, y eso es 0.2. ¿Ok? ¿Cuánto sale esto? 1.4. 1.4. ¿Ok? Entonces nadie le acertó, ¿no? Todos estaban muy lejos. ¿Ok? Este sería el resultado, entonces, 1.4. Y este sería la esperanza condicionada, ¿no es cierto?, de y, dado que x toma el valor de, perdón, de y, dado que x toma el valor de 0. ¿Está claro eso o no está claro? ¿Se entiende o hay alguna pregunta? A ver. ¿Está claro? Profesor, Sí. o sea, si es que inicialmente sería el X, entonces sería entre la probabilidad de y si es que empieza con Y, entonces sería la probabilidad de X, ¿verdad? Claro, claro, exacto. Por eso acá, por eso hay que tener en cuenta aquí la noción que estamos utilizando, ¿no? Aquí esperanza condicionada de y dado que x. Acuérdense que la condicionante es lo que estamos condicionando acá, lo que ya observamos. Y lo que ya observamos es x igual a 0. Y su marginal es justamente esto, ¿no? La marginal de x0 es esta fila, el final de la fila de la fila 1. Y esto es 0.2. Acuérdense que la marginal le hemos sumado toda esta primera fila. Esto es 0.2, ¿no? Por eso que hemos dividido entre 0.2. Y por eso que acá, y dado que estamos estudiando la variable y, por eso que en el sumatorio estamos utilizando para cada valor de y, ¿no? Acá el 0, el 1 y el 2. Y eso estamos multiplicando por sus probabilidades condicionadas. ¿Ok? Entonces, para que quede un poco más claro, entonces vamos a ver un ejercicio más. A ver, veamos un ejercicio. En este mismo ejemplo, ahora calculen la siguiente probabilidad condicionada. ¿Ven? Calculen ahora la esperanza condicionada. Esto todavía va a ser un poco más fácil inclusive. Calculen la esperanza condicionada de x ahora, dado que la variable y toma el valor de, la variable y toma el valor de 2. ¿Ya? Vamos a ver cuánto sale eso. La esperanza condicionada de x, dado que y toma el valor de 2. ¿Ya? Igual tómense 2 minutos, a ver. Calculen ese valor, a ver, dado toda la información que tienen en la tabla.
¿Ya? ¿Alguien lo tiene? ¿Cuánto? 0.6. 0.6. 0.6, ¿Ya? profesor. ¿Alguien ha obtenido otro número que sea distinto a 0.6? ¿Alguien ha obtenido otro valor? ¿O todos están con un 0.6? En el chat hay otro valor, profesor. ¿Cuál es ese valor? A ver, una vez estoy con la pantalla. Si salgo, se va a borrar todo lo que he escrito. 0.0375. Ya, 0.0375. A ver. ¿Alguien más ha obtenido otro valor o coincidente con los anteriores? También hay otro valor, 0.8. 0.8, ya, el tercer valor. Está mal. ¿Ya? ¿Alguien más? Ok, entonces vayamos al cálculo. A ver, entonces calculemos cuánto nos sale esta esperanza condicionada. Entonces, por fórmula, ¿esto cómo sería? A ver, por fórmula esto otra vez sería el sumatorio de, ¿no es cierto? Vamos a sumar ahora los valores de x, ¿no? El xy multiplicado por las probabilidades condicionadas, ¿no? Pero de x dado, ¿no es cierto? De xy dado que y toma el valor de 2. ¿Sí? Esta sería nuestra fórmula, ¿no? ¿Ok? Entonces ahora vamos a desprenderlo, vamos a extender esta fórmula, ¿ya? Vamos a escribirlo aquí en la parte inferior. A ver, entonces, ¿esto cómo sería? ¿Cómo sería esto? A ver, en términos de la fórmula, esto sería... ¿Cuántos valores? Bueno, acá la cosa nos va a salir más cortita inclusive, ¿no? Porque x solamente toma 2 valores, ¿no? ¿Sí? X toma solo 2 valores, entonces esto sería igual a... Primer valor de x sería 0 por la probabilidad, ¿no es cierto? Condicionado de x igual a 0, ¿no es cierto? Dado que y toma el valor de 2. Más, ahí sumamos el siguiente, ¿no? ¿Cuál es el siguiente valor de x? 1. Entonces, 1 por la probabilidad condicionada de x igual a 1, dado que y toma el valor de 2. ¿Sí? Entonces eso es lo que tendríamos, ¿no? Entonces, reemplazando otra vez los términos, ¿cuánto nos quedaría esto? A ver. Entonces acá, obviamente, 0 por cualquier cosa va a seguir siendo 0, ¿no? 0 por esta probabilidad va a ser 0. Entonces sería simplemente 1 por la probabilidad condicionada de x1, y igual a 2. Simplemente acá esto va a ser un cociente nada más. 1 multiplicado por esta probabilidad de x1, y2. Entonces la probabilidad conjunta, ¿cuánto sería? x1 y y igual a 2. Entonces sería este numerito de acá. x1, y igual a 2. Sería este 0.15, sería la conjunta. Entonces ponemos acá 0.15. Dividido entre la marginal de y igual a 2. ¿Cuánto es la marginal de y igual a 2? Marginal de y2 es este numerito que está ahora sí abajo de la columna, de la última columna. 0.25, ahora sí. 0.25. ¿Cuánto sale eso? 0,6, profesor. 0.15 entre 0.25. 0.6, ya. Ya está. Entonces este sería nuestro valor. Bueno, los que han calculado esto, entonces estaban correctos.
¿Ya? Entonces esta sería nuestra respuesta. Fácil, ¿verdad? ¿O alguien está complicándose la vida con esto? Y esto es para el caso discreto. Noten que para el caso discreto acá estamos sumando nada más, sumando cosas, ¿no? Sumando y multiplicando. Ya para el caso continuo hay que hallar integrales, ¿no? Hay que hallar una integral por ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está clarito esto? Sí, entonces, ¿cómo interpretaríamos, por ejemplo, este valor? A ver, ¿alguien me puede decir una interpretación? ¿Cómo se interpreta este 0.6? ¿Sí? Entonces hay que saber interpretar también. A ver, ¿cómo se interpreta esta esperanza condicionada? ¿Qué diríamos al respecto en este caso? Respecto a este valor de 0.6. Mm. Profesor, también se le conoce la esperanza condicional como media condicional, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, más fuerte. A la esperanza condicional también se le conoce como la media condicional, ¿verdad? Sí, medio condicional, sí. Entonces, podría decir que es exactamente el valor medio de, en caso de este ejemplo, sería de X cuando Y toma 2. Exactamente, sí. Sí, sería el valor esperado de X, ¿no es cierto? Dado que observamos que Y tomó el valor de 2, ¿no? Sí, en este caso sería 0.6, ¿no? El valor esperado de X, dado que observamos que Y toma el valor de 2, es 0.6. ¿Ok? Entonces, de esta forma interpretaríamos este número, ¿no? ¿Ok? La media condicionada o la esperanza condicionada, ¿no? Sí, el valor esperado de X, dado que observamos este valor que estamos condicionando, ¿no? Que Y sea igual a 2, ¿no? Ok, entonces espero que esté claro esto y finalmente terminamos con esto de la covarianza y la correlación, ¿ya? Entonces, una vez que ya sabemos calcular las distribuciones condicionadas, esperanza condicionada, entonces ahora sí pasamos a ver cómo se calcula la covarianza y la correlación, ¿ya? Este concepto de covarianza y correlación es muy potente, ¿ya? En realidad, en economía nosotros casi todo el tiempo estamos utilizando este concepto, ¿no? Al menos el concepto de covarianza. Ustedes en microeconomía lo han visto desde, bueno, en el curso de introducción a la economía, todavía lo habrán visto. Por ejemplo, en la parte de microeconomía, cuando ustedes chequeaban la famosa ley de la demanda, ¿qué es lo que dice la famosa ley de la demanda? ¿Qué es lo que dice la famosa ley de la demanda? La famosa ley de la demanda nos dice que a medida que sube el precio de un bien, ¿no es cierto?, la cantidad demandada de ese bien disminuye, ¿no? O sea, la gente cada vez compra menos, ¿no? A medida que el precio se hace más caro, ¿no? O a medida que el precio de un bien se abarata, ¿no es cierto? Entonces la gente empieza a comprar mucho más de ese bien, ¿no? Eso es lo que nos dice la famosa ley de la demanda. Pero dicho de otra forma, en términos de covarianza, lo que estamos diciendo es que la covarianza entre el precio y la cantidad es negativa, ¿sí? O la relación entre precio y cantidad es inversa, ¿no? Y es justamente lo que estábamos utilizando, la covarianza, ¿sí? Decir que la covarianza entre el precio y la cantidad demandada es menor que cero, ¿sí? Eso implica la ley de la demanda, ¿no? Entonces, en economía casi todo, hay muchas relaciones que nosotros estudiamos, lo analizamos en términos de covarianza, ¿no? Por ejemplo, el modelo de consumo de Keynes, por ejemplo, a medida que sube el ingreso disponible, la gente consume más, ¿no? Entonces, eso que estamos diciendo en términos de covarianza, estamos diciendo que la covarianza entre el ingreso disponible y el consumo del hogar es positiva, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos dice la covarianza, ¿no? Entonces, acá vamos a definir la covarianza entre X y Y, entre dos variables, X y Y. Lo vamos a denotar de esta forma, como COB de paréntesis X, Y, o también como este parámetro sigma sub X por Y. ¿Ok? ¿Cómo se calcula esto? Simplemente va a ser de la siguiente forma. Esta es la fórmula general, ¿ya? De la covarianza. Va a ser la esperanza matemática, abrimos corchete,
paréntesis de x menos la esperanza de x, y esto lo multiplicamos por y menos la esperanza de y. ¿Ok? Y cerramos corchete. ¿Ok? Entonces esta es la definición de covarianza, ¿no? La definición general de la covarianza. Entonces, a partir de esta definición general de la covarianza, nosotros, si hacemos acá un poco de álgebra, si multiplicamos estos dos paréntesis y aplicamos la esperanza matemática, aplicando las propiedades de esperanza que ya vimos anteriormente, vamos a llegar a la conclusión que la esperanza matemática también se puede escribir de esta forma, ¿no? ¿Sí? La esperanza matemática de x, y, lo podemos escribir también de esta forma, ¿no? O sea, de forma simplificada es como el producto de la esperanza de x por y menos la esperanza de x multiplicada por la esperanza de y, ¿no? Esta partecita de acá nada más. ¿Sí? La covarianza también lo podemos calcular como el producto o la esperanza de x por y menos la esperanza de x por esperanza de y. Y otra vez aquí, a partir de esta propiedad, también nosotros deberíamos desprender un aspecto importante acá, ¿no? ¿Qué deberíamos desprender o concluir a partir de esta formulita que está de verde? ¿Qué podríamos decir al respecto acá? ¿Se acuerdan? En el concepto de la varianza pasaba lo mismo, había una propiedad de que les decía que la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, todo eso elevado al cuadrado, y dijimos que esto no tenía que ser nada, no tiene que ser igual a esto, ¿no? Entonces, a partir de esta fórmula que está en el recuadro de verde, debemos concluir que la esperanza de x por y, ¿cómo es comparado la esperanza de x por y? ¿Cómo es comparado con la esperanza de x por la esperanza de y? ¿Cómo son esas dos esperanzas? ¿Cómo son esas dos? Diferentes. Exactamente, estas dos esperanzas tienen que ser, este resultado hemos dicho que tiene que ser diferente. Totalmente diferente, ¿no? O sea, la esperanza de x por y es totalmente distinta al producto de las esperanzas de x por esperanza de y, ¿sí? Entonces eso, por favor, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque a veces creemos que es lo mismo y en el cálculo vamos a obtener cosas que no vienen al caso, ¿sí? La esperanza de x por y es totalmente distinta a la esperanza de x por esperanza de y, ¿ya? Entonces eso es lo que nos dice esta propiedad, ¿no? Entonces, pero vuelvo a repetir, esto ya sale de esta fórmula general. La fórmula general es la que hay que tener en cuenta, que es esta partecita de acá, ¿no? Esperanza de x menos esperanza de x por y menos esperanza de y, ¿no? Y ahí simplificando, obviamente obtenemos esta fórmula reducida y obviamente desprendemos esta conclusión, ¿no? Entonces, una vez que tenemos claro eso, nosotros podemos obtener las fórmulas ahora para el caso discreto y continuo, ¿no? ¿Ok? Podemos obtener las fórmulas para el caso discreto. Si x y y son vectores o variables discretas, la covarianza, ¿cómo sería? La covarianza simplemente sería esto de acá, ¿no? La covarianza sería el doble sumatorio, ¿no es cierto? Doble sumatorio de x menos esperanza de x, ¿no es cierto? A cada valor de x le restamos su esperanza y lo multiplicamos por cada valor de y por la esperanza de y multiplicado todavía todo eso por la probabilidad conjunta, ¿no? ¿Ok? Esto es para el primer caso, pero si utilizamos la fórmula simplificada, simplemente esta de acá, la que está en la parte superior en el recuadro verde, sería esperanza de x por y menos esperanza de x, esperanza de y. Simplemente habría que hallar este producto, ¿no? La esperanza de x por y eso sería esto de acá, ¿no? Esto de aquí. ¿Sí? Entonces, esta partecita de acá, esta partecita de aquí, esta esperanza de x por y, lo podemos calcular utilizando esta parte de acá. Esta parte de aquí, ¿sí? Esperanza de x por y, ¿cómo lo calculamos? En términos de la fórmula, sería el doble sumatorio
el de todos los productos cruzados, ¿no? X sub i multiplicado por Y sub j y eso multiplicado por las probabilidades conjuntas, ¿sí? Entonces, de esa forma calculamos esta esperanza de X por Y, ¿sí? Y ahí le restamos para hallar la covarianza, o sea, para hallar la covarianza de X, Y. Obviamente le restamos sus esperanzas, ¿no? Acá le restamos la esperanza de X por la esperanza de Y, ¿no? Y eso es lo que tendríamos acá como la covarianza. Pero solo la esperanza de X por Y vendría a ser esta fórmula de acá. El doble sumatorio de cada X le multiplicamos con cada valor de Y y por su probabilidad conjunta, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es para el caso discreto. Y si X y Y fuesen continuos, entonces la covarianza sería la integral doble otra vez, ¿no? Sería una integral doble, o la integral en R2 de X menos esperanza de X por Y menos esperanza de Y por la probabilidad conjunta, ¿no? O la función de densidad conjunta, f de X, Y, diferencial de X, diferencial de Y. ¿Sí? Y con la fórmula reducida sería simplemente esto de acá, ¿no? La integral doble de X por Y, la función de densidad f de X, Y, diferencial de X, diferencial de Y, por menos el producto de las esperanzas, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es la forma como calcularíamos la covarianza. Y una vez que tenemos la covarianza, simplemente calcularíamos la correlación, ¿no? Y la correlación no es más que el cociente entre, la correlación la vamos a denotar como esta fórmula, COR, el core de X, Y, o también con esta letra R minúscula, sub X por Y. La correlación de X, Y va a ser igual nada más que o el cociente de la covarianza de X, Y sobre el producto de las desviaciones estándar, ¿no? La desviación de estándar de X por la desviación estándar de Y. ¿Okay? Entonces, de esta forma calcularíamos la correlación de X, Y, ¿no? Entonces, este Rx, Y, noten que va a estar siempre entre -1 y 1, ¿no? ¿Ok? Acá está esto. La correlación va a estar entre -1 y 1. Mientras más cercano a -1 o 1 esté, es muy buena la correlación entre estas dos variables, ¿no? Y mientras más cercano al 0 esté, ¿sí? Esa correlación no es buena, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Si la correlación es positiva, ¿qué decimos acá? Las dos variables son dependientemente positivas. Si la correlación es negativa o menor que 0, diremos que esas dos variables son dependientemente negativas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tendríamos con el tema de la covarianza y las correlaciones, ¿no? Esos tres valores hay que tomar en cuenta, ¿eh? Bueno, acá ya son más propiedades, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces acá va a quedar como tarea, por favor, calculen aquí, en base a esta tabla, calculen la covarianza, ¿ya? ¿Cuánto sale la covarianza de X, Y? Utilizando la fórmula que ya tienen ahí en la diapositiva. ¿Cuánto es la covarianza a partir de este ejercicio de X, Y? ¿Ya? Me calculan, por favor, para el día de mañana, ¿ya? Para el día de mañana me calculan cuánto sale esta covarianza. ¿Sí? Covarianza de X, Y a partir de esta tabla. De la tabla aquí que ya tienen todos los datos. ¿Ok? Se utilizan una de las dos fórmulas, ¿no? La fórmula simplificada o la general, y acá tienen todos los valores, ¿no? Las probabilidades, etcétera, etcétera, y me calculan la covarianza de X, Y. ¿Estamos? Para el día de mañana lo calculan y continuamos mañana con esta parte. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí, alguna pregunta, algún comentario. Profesor, buenos días. Sí. Profesor, ¿Quién está hablando? Me desconecté la primera media hora. Ricardo, profesor. ¿Y ahí qué hacemos? Ha sido tarde, güey. Me desconecté. Ya sabes cuáles son las reglas del juego. No logré Yo llamo escuchar lista 9:15 ya prácticamente. Hay que estar conectado desde las 9, tenía antes problemas. de las 9. Tenía problemas con la red, profe, se fue y estaba conectado incluso desde en punto. Y se fue de un momento a otro, profe.
¿Qué pedías? Oblitas. Ya, ok. ¿Alguien más ha llegado tarde? Everything Ya, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos avanzado, sobre el tema del curso? Ya, oblitas y qué más. Profesor, disculpe. Cami Alejo, ya. ¿Alguien más? Abdías, Quispe Baracabías. Abdías, ¿dónde está? Sánchez Gamarra, profesor. Sánchez Gamarra, ya. ¿Alguien más? ¿Quién le decía el otro? ¿Abdías? No. Ganosa. Ya. Gracias, profesor. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Ok, entonces para el día de mañana, por favor, me calculan esta covarianza de este ejercicio y empezamos mañana a las 10, ¿no? Mañana nos toca a las 10. Ok, nos conectamos mañana a las 10 entonces. Vayan chequeando, por favor, la información también que está en los que ya están con acceso al Canvas, denle una mirada también a los videos del docente, por favor, ya, del docente Javier Ubalde que está en la plataforma. ¿Ok? Vayan siguiendo la secuencia y algunas cosas adicionales, ¿ya? Bien, entonces nos quedamos acá, mañana nos estamos conectando a las 10, ¿ya? Profesor, disculpe, Sí. esas diapositivas que nos está presentando, ¿no las va a pasar? Disculpe la molestia. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? No. Por favor, que te agregue ahí el delegado, ¿ya? En el grupo de WhatsApp yo les he compartido anoche justo las diapositivas. Ya, se supone que ya todos lo deberían tener, ¿no? Ya, profesor, muchísimas gracias. Ya, ok. Bien, nos vemos mañana entonces.